Continuamos con La Noche. En medio de la crisis por el desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro estudia una polémica propuesta. Miembros de la llamada milicia bolivariana serían enviados a los supermercados para que controlen las registradoras en estos establecimientos. Ante el desabastecimiento de alimentos que agudizó en Venezuela tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el actual mandatario Nicolás Maduro no solo insiste en culpar de esa situación a los empresarios, sino que amenaza con poner en marcha una polémica medida. El denominado órgano superior de la economía, instalado por Maduro, según él, para garantizar el abastecimiento y la estabilidad económica, propuso enviar a la milicia bolivariana a los supermercados. ¿Qué van a hacer en medio de esta batalla? Su gran reto va a ser garantizar en muy corto plazo, neutralizar todos los factores que sabotean la vida económica del pueblo. Es el gran reto. La milicia, es decir, el cuerpo uniformado de civiles creado por el gobierno como complemento a la Fuerza Armada Nacional, tendría a su cargo en los supermercados el manejo de las cajas registradoras. No me parece muy bien, porque hagan lo que hagan, siempre sigue igual, cada día es peor, cada día no se consigue menos las cosas, uno hay que hacer cola para todo. El argumento del gobierno venezolano es que los dueños de los supermercados no contratan el suficiente número de cajeros para generar largas filas, lo que en opinión del presidente Maduro crea la sensación de que hay mayor desabastecimiento. No se consigue nada y las cosas a veces bien caras y escasas. En repetidas ocasiones, el mandatario también ha responsabilizado de la escasez de productos básicos a las grandes cadenas. Nosotros tenemos muchos indicios de que la Polar ha venido haciéndose los locos, como se dice, reduciendo producción y escondiendo productos. Nosotros no acaparamos y no tenemos ninguna posibilidad de que ocurra algo parecido, que de por sí es una locura y una irresponsabilidad. Expertos afirman que el desabastecimiento es resultado de la alta dependencia de importaciones y el estricto control cambiario. La inflación en Venezuela tampoco da tregua. El 2012 cerró con un incremento del 20% en el índice de precios al consumo y en agosto pasado llegó a una tasa interanual del 45,4%, según datos del Banco Central de Venezuela. En Caracas, señora Isabel Pereira, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, las imágenes que han mostrado los medios de comunicación en medio de esta crisis y estas denuncias de desabastecimiento son largas filas de venezolanos intentando acceder a productos de la canasta básica familiar. Ahora el gobierno dice, la culpa es de que no hay suficientes cajas registradoras en los supermercados funcionando y van a parar a un miliciano, a un uniformado, a garantizar que efectivamente hayan las suficientes cajas abiertas. ¿Usted, como venezolana, como compradora, puede certificar que esta es una realidad? Bueno, esto es un disparate más de los tantos que ha asomado el gobierno como explicaciones a su fracaso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que aquí se ha reducido un 40% del aparato productivo, que se han expropiado alrededor de 3 millones de hectáreas, que las principales centros de producción, fundamentalmente en el área de carnes y de leche, han sido expropiadas, amenazadas, están llenas de controles. O sea, en Venezuela es un delito producir. Y por supuesto, lo que estamos viviendo es la crónica de un desastre anunciado. Cada vez los venezolanos y la economía venezolana tiene menos capacidad de abastecer los estantes de los supermercados. Cada vez hay menos productos y dependemos de las importaciones. Pero ¿qué pasa? Que la capacidad de importación de alimentos del gobierno depende de la fluidez de la cantidad de divisas que pueda manejar. Y entonces ahí estamos con un cuello de botella tremendo. Esas importaciones masivas que están haciendo Nicolás Maduro son simplemente para esconder la destrucción del aparato productivo que ellos han venido realizando durante los últimos años. Eso nunca había ocurrido en Venezuela.
esa empresa Polar a la cual él denuncia está aportando cerca del 40% de los alimentos al mercado. Ha tenido que duplicar su capacidad productiva, incluso le ha pedido al gobierno que le ceda o le traspase empresas ya estatizadas para ponerlas a producir, porque lo que sí también se ha demostrado es que el gobierno es totalmente ineficiente e incapaz de producir porque no tienen la forma de hacerlo. Diputado Walter Márquez, para que entiendan los televidentes de América Latina y el Caribe, ¿quiénes son estos miembros de la milicia bolivariana? ¿Y usted sí cree que los dueños de los supermercados vayan a permitir que un hombre de estos se pare a fiscalizarlos? La milicia bolivariana son cuerpos civiles que le han dado entrenamiento militar y que no forman parte de la estructura que establece la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales. Son grupos de activistas políticos al servicio del gobierno, y el fracaso de ese modelo se debe a una política represiva que no se basa en una política productiva. Nosotros abandonamos el campo, ha habido demasiadas expropiaciones, haciendas y empresas que han sido confiscadas porque ni siquiera se les ha indemnizado lo que les corresponde por mandato de la propia Constitución, y a eso se agrega gravísimos hechos de corrupción en procesos de importación, que ha traído como consecuencia el desabastecimiento del país y el depender del mercado internacional. Nosotros hasta hace poco producíamos café, éramos autosuficientes en café, ahora tenemos que importar de Colombia y de Nicaragua. Antes producíamos y exportábamos para Colombia arroz, ahora dependemos del mercado internacional. El chavismo habla de que ahora hay independencia. ¿Cuál independencia si dependemos de los quesos uruguayos, de la carne argentina, de la caraota dominicana, del café colombiano, de los tractores brasileños, de los armamentos chinos? Cada vez somos una neocolonia. Lo grave es que nosotros estamos siendo gobernados desde Colombia, desde Cuba, a través de una persona que tiene nacionalidad colombiana y que quiere gobernar a Venezuela. Tenemos una crisis económica, una crisis política, una crisis social y una crisis moral. El hecho de que haya un cartel de los soles, o llamado el cartel bolivariano, que esté vinculado a la exportación de drogas hacia el mercado internacional, demuestra cómo hubo incluso una guerra entre carteles. El cartel de Wally McClellan fue suplantado por el cartel de los soles por el control del mercado internacional de la droga a través de permeabilizar la frontera colombo-venezolana y exportar hacia el mercado internacional de la droga. Embajador Guillermo Cochés, en una sociedad tan polarizada como la venezolana, la versión del gobierno es que hay un plan de la burguesía para ordenar no poner productos en los anaqueles, sino acapararlos y así generar una sensación de desabastecimiento. ¿Quién está utilizando como caballo de batalla política este tema? Yo creo que el gobierno de Venezuela, desde los tiempos de Chávez, ha sido el de repartir culpas. La culpa la tienen todos menos ellos. Vaya usted a Puerto Cabello y vea cuántos barcos llenos de alimento no han podido ser descargados por la ineficiencia que existe en el sistema portuario venezolano. Vaya a ver usted cuánta comida se pudrió en los puertos, porque simplemente lo único que le interesaba era a los importadores boliburgueses, era la importación, no que se entregara la comida. Vaya a ver usted cuánta desorganización hay en el aparato productivo que, como bien han dicho quienes participan conmigo en este panel, ha sido totalmente destruido por el gobierno, no de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha cogido esto al final. Pero lo más importante de todo esto es lo que acaba de decir el diputado Márquez. Hay una crisis moral, hay una corrupción a niveles que nadie se imaginaba, y lo acabamos de ver. ¿Cómo es posible que del aeropuerto de Maiquetía salgan 1.300 kilos de cocaína y los generales mencionados en este operativo, el general
Noguera, Gutiérrez y el general Pietri no hayan sido detenidos todavía. ¿Cómo es posible que este tipo de situaciones se han repetido durante años? Los enormes cargamentos de droga que salen hacia Europa y hacia el resto del mundo. Hoy aparecían en el Diario Universal encuestas donde el 67% de la población venezolana cree y está convencida de que la Fuerza Armada ha sido penetrada por la droga. Todos estos factores inciden en lo que hoy vemos en los anaqueles en Venezuela. Sí. Las milicias no son invento de Venezuela, es un invento que hizo el general Noriega aquí con los batallones de la dignidad, pero eso a mi juicio es muestra del final de un régimen. Señora Isabel Pereira, la posibilidad de que este desabastecimiento termine influyendo en la popularidad que tiene la revolución bolivariana, porque estas versiones de que la burguesía, la oposición es la responsable de que no hayan alimentos en los anaqueles, se las puede creer en un sector de la sociedad, pero finalmente va a llegar el momento en que haya un estallido social. Bueno, es que ya la gente en Venezuela no cree en eso. Y los resultados, los últimos resultados electorales lo que ya demuestran es que la oposición es mayoría. No es el antichavismo, es la población democrática de Venezuela la que ya es mayoría. Si en Venezuela se votara con libertad, si no hubieran presiones, si no hubieran maniobras del gobierno, si no hubiera utilización de todos los aparatos del Estado para obligar a la gente a votar, si no hubiesen amenazas del tipo de que si no votas te saco de la lista de los subsidios, porque en realidad como no hay empleo la gente vive de subsidio. Entonces, si esas cosas no ocurrieran, si los venezolanos votaran libremente, la oposición sería ampliamente mayoría en Venezuela. Una gran cantidad de la gente, de los 7 millones de personas o un poco más que votaron por Nicolás Maduro, votaron obligada. Aquí se practican políticas de compra de votos. Esos alimentos que va a traer Maduro ahora son alimentos cuyo gran objetivo es asegurar que la gente vote en diciembre por sus candidatos. Y la elección en diciembre es muy importante porque tiene que ser una manera de corroborar que en Venezuela la democracia es la mayoría. Y eso es todo lo que está en juego en este momento en Venezuela. El desabastecimiento no es más que una de las pruebas de la destrucción de la economía que ha operado el chavismo y este gobierno con su intento de montar un comunismo en Venezuela. Eso es evidente, una inflación sin igual en el mundo, 45%, utilizando el 65% de los recursos fiscales para importar productos de consumo masivo que podrían ser producidos en el país. Esos todos son signos claros del fracaso, de la crisis y de la quiebra moral que estamos viviendo, porque la hipótesis que estamos sosteniendo es que nosotros estamos viviendo la última fase de una etapa histórica que ha entrado en total proceso de deterioro, y el deterioro se ve por eso, por las mentiras, por el tráfico de drogas, etcétera, por todas las cosas con las cuales ustedes están construyendo el programa de hoy. Ustedes están construyendo un programa hoy con base a la crisis y a la quiebra moral de Venezuela, producto de este gobierno que ha intentado imponer el comunismo en Venezuela. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de redes sociales en el programa La Noche: ¿el desabastecimiento de alimentos en Venezuela responde a una conspiración de la oposición o a un fracaso de la política económica del chavismo? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, son las que aparecen en pantalla. Leemos mensajes. A esta hora Patricia Correa nos escribe: sin lugar a dudas, al fracaso de la política económica del chavismo es un desastre. También nos escribe Fernando de Andrade, dice: ¿qué conspiración puede haber cuando aquí el gobierno es quien controla la economía y ha expropiado grandes industrias? Y también nos escribe Alberto Barros: vivo en Venezuela, soy de Barranquilla, parece que fuera una responsabilidad compartida, ya que ninguno ayuda. Nosotros vamos a la pausa y ya continuamos para seguir evaluando con nuestros panelistas las elecciones locales, las elecciones regionales en diciembre y la posibilidad de que estos factores de desabastecimiento y de supuestas mentiras del presidente Maduro influyan en los votos que va a tener el chavismo. Ya regresamos con La Noche.